Taller, Comunidad y Territorio. Es una charla-taller que abordará los conceptos de comunidad y territorio, entrecruzando saberes teóricos con estrategias territoriales. Para esto la vamos a invitar a Claudia Villamayor, que es quien va a tomar la palabra y quien va a estar conduciendo el taller. Vamos a decir un poquito quién es ella para que la conozcan. Es periodista y comunicadora social, directora de la Tecnicatura en Comunicación Popular de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, directora de la Tecnicatura de la Universitaria de Gestión de Medios Comunitarios de la Universidad Nacional de Quilmes, docente e investigadora de grado y posgrado en la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Quilmes, de posgrado también en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, en Uniminuto de Bogotá, Colombia. Milita, estudia e investiga en diversos colectivos y territorios en prácticas de comunicación popular y radiofónica de Argentina y América Latina. Ha publicado en relación al campo de la comunicación popular y la gestión de medios populares, educativos y públicos. Ha trabajado en organizaciones y redes de medios comunitarios y populares y en la gestión de la comunicación en programas y políticas de Estado. Así que le invitamos ahora a Claudia Villamayor. Qué larga que se hizo esa última. Uno dice, parece como honrosa, pero cuánto trabajo, cuánta militancia en tantos años, ¿no? Así que bueno, buen día para todas y todos. La metodología de charla-taller que le hemos dado con las compañeras, en particular con Florencia Llorent, con quien yo comparto un espacio muy querido, que es la Tecnicatura de Comunicación Popular de la Facultad de Periodismo de La Plata. Es la primera carrera que tenemos de América Latina en Comunicación Popular y costó en la Argentina 27 años que le dieran el estatuto universitario a los comunicadores populares para tener un título oficial, así que eso fue posible por la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, así que lo quería mencionar porque nos reunió a la comunicación con una actriz de la gestión cultural en el estudio y el trabajo de la comunicación popular en un contexto de país que lo hizo posible. Entonces es por eso que coinciden los planetas y que nos reunimos en este espacio, ¿no? En donde hay tantas coincidencias, el mundo de los medios comunitarios, de las políticas de Estado y de los museos. Yo me acuerdo de una experiencia en particular vivida en Colombia, ya que la mencionaste, en un pueblo que queda cerca de Medellín, que se llama Río Negro, como nuestra provincia, pero es un pueblito ese. Y una vuelta hace muy poco tiempo, ahora por ahí por el 2006, muy poco tiempo, bueno, depende de la edad, ¿no? Y habíamos ido a un encuentro internacional de comunicación y cambio social, donde había cantidad de experiencias internacionales de comunicación y cultura popular del planeta, de todos lados, ¿no? De todos los continentes. Entonces la metodología, en lugar de hacer una conferencia inaugural, nos llevaron a caminar por el pueblo, ¿no? Y en la caminata se fue acercando la gente de las casas, se fue acomodando a decir, bueno, ya está la iglesia, y acá está la alcaldía, y acá está la escuela, y acá está el centro comunitario. Bueno, le vamos a mostrar una experiencia que para nosotros es un orgullo, dice la gente de la Asociación de Vecinos, y que era un museo. Y el museo era un lugar más o menos de este tamaño, pero dividido en dos por una tarima. Estaban colgadas un montón de dibujos, de fotos y de cartitas escritas a mano. Yo no sé cómo se llama eso, pero
¿viste cuando está el vidrio y está la cartita del otro lado? Debe tener un nombre de cómo se hace eso. Y cuando una se iba podía llevarse una fotocopia de alguna de las cartitas que le había conmovido. Y cuando uno recorría el museo y iba a ver de qué se trataba el museo, uno se iba acomodando como físicamente y tragando con dificultad, porque lo que rescataban, o relataban más que rescataban, relataban las fotos, los dibujos de niños, niñas, adolescentes, adultos, ancianos o adultos mayores, no sé cómo se dice correctamente. Era la memoria de los desaparecidos de la guerra en Colombia, ¿no? Ustedes saben que lleva más de 45 años, de 50 años de guerra entre lo que fueron los procesos revolucionarios iniciales tan libertadores para algunas personas que nos parece que lo fueron, y que con los años se volvió una mezcla de narcotráfico, represión parapoliciales, no sé quién sos, avionetas que caen en un lugar, asesinatos cotidianos que siguen hasta el día de hoy. Entonces, entonces claro, la comunicadora periodista lo primero que hizo luego de sentir lo que le pasaba a partir de la lectura y de la visión, cartitas, fotos y dibujos, fue preguntar cómo lo habían construido al proyecto, aunque ya me daba cuenta que había sido un proceso local, comunitario, de recuperación de la memoria, y al mismo tiempo esa recuperación de la memoria tenía un sentido político y cultural muy importante, que era rescatar las biografías de las personas existentes y ausentes, que creaban memoria con sus ancestros, con sus hermanos, con sus tías, con sus abuelas, con sus hijos muertos y asesinados en la guerra, recordados con el color, con la imagen, porque claro, te queman las fotos, no hay fotos de la familia, hay imágenes desde la cultura de la niñez, entonces había dibujos que expresaban el modo de sentir y pensar de los niños y las niñas. Entonces eran dibujos que no eran el dibujo de una escuela de clase media qué sé yo, del barrio de Villa Ballester, hablando del lugar donde nació el Vicenzo. No. Había fotos donde había siluetas que hacían los niños de 7 años, donde se querían contar de alguna manera quién faltaba de la familia. Había unas fotos sacadas que se habían hecho a través de un taller. Yo no sé cómo se hacen con lata de durazno en las cámaras de fotos, que hay un sistema que la gente que sabe mucho de fotografía le enseñan a los niños y a las niñas a hacer cámaras con latas de durazno. Y habían hecho un taller, entonces habían producido una muestra de cómo ellos veían el pueblo de Río Negro y de lo que allí acontecía. Entonces estaba la mirada de los niños y las niñas, estaba la mirada de todas las generaciones. Entonces se rearmó la historia del pueblo en el museo en honor a la memoria de los ausentes, desaparecidos, asesinados, y al mismo tiempo en la otra parte del museo comunitario, el sueño, la idea del sueño del pueblo, lo que ellos querían para su pueblo. Y había parte de las imágenes que estaban en la primera versión del museo, recuperadas en la segunda, pero con los hologramas y con las ideas que habían construido de manera personal y colectiva para soñar su pueblo. Entonces, entre la realidad que es
y la realidad deseada, decimos los comunicadores cuando hacemos diagnósticos territoriales, se habían hecho a partir de una estrategia fundamental en el diseño de organizaciones comunitarias, que es la formación territorial. Que es trabajar con grupos de la comunidad convocados por la organización en ese caso, que son los talleres que ustedes hacen, ¿no? En distintos lugares que se hacen de los municipios, que es convocar o ir al territorio, vamos a decirlo geográfico todavía, ir a las comunidades, ir a las escuelas, ir a los medios comunitarios o comunales, como se dicen ahí, ir a las organizaciones de lo que acá llamamos sociedad de fomento, a los centros vecinales, recuperar todos los espacios públicos de convocatoria, de reunión, para hacer fotografía, para hacer dibujo, para hacer narrativa, literatura, para hacer teatro, para hacer un medio de comunicación, en donde el valor está puesto en el proceso que se gesta en el grupo. Uno utiliza, y ustedes seguramente lo estarán haciendo, la excusa de la capacitación para producir con los lenguajes. Nosotros decimos de la comunicación y la cultura, para que la gente tome la palabra y ejerza su derecho a la comunicación, decimos los comunicadores. Tomar la palabra no solo para poder decirla, sino también para recuperar la historia. Y la historia que se recuperó fue una historia que no era solo individual, sino era colectiva. Y ese proceso de trabajo que acaba en un museo que se le muestra a los extranjeros o a los que nunca llegaron al pueblo, en realidad es un proceso de comunicación que se sigue multiplicando, porque desde la comunidad, de abajo, como decía el video, que me gustó mucho, de abajo, desde el pensamiento personal y colectivo del pueblo, pudieron comunicar que no es lo mismo que transmitir. Comunicar, y nos hicieron trabajar a nosotros también, porque cuando llegamos, comunicadores sociales en el mundo, lo primero que hicimos fue preguntar. Entonces se generó lo que estaba planificado, que fue una conversación colectiva. Entonces se preguntó, era un museo en el que se hablaba, ¿viste que cuando uno va a un museo te hacen callar? Y te dicen, no se puede hablar, no toques, ¿no? Y se armó un bullicio bárbaro, porque en realidad es, ¿y por qué le faltan personas porque en realidad una masacre te contaban, empezaban a contar cosas así como uno le cuenta cuando uno va a tomar mate a la cocina, y después aparecían justo a esta hora de la mañana, ¿no? Unas cosas re ricas en Colombia que llaman arepas. Ustedes conocen, hay muchas clases de arepas, entonces te llevan de todas las clases, solamente con comerte una de cada, estás en el horno, porque después te invitan a almorzar y tomarte unos tinticos, unos cafecitos con las arepas. Entonces todo el mundo invitaban a sentarse en el piso, gorda, grande, chiquita, mediana, y terminamos todos recuperando, entendiendo para una partecita de la historia colombiana, a partir de la conversación ciudadana, dicen los libros, de la conversación colectiva, desde una escultura. Venían de la India, veníamos de Argentina, venían de Australia, venían de Estados Unidos, venían de Guatemala, de El Salvador, nada que ver. Pero algo se conectó ahí a través de la palabra y de la conversación, que dicho así, es rapidito. ¿Cuánto llevo? 5 minutos hablando, es rapidito. Pero lo que acontece en esa relación comunicativa es un encuentro de culturas, a partir de una tragedia, porque lo que vos estás hablando ahí es una tragedia que lleva más de 40 años. Que es la convivencia
convivencia de un pueblo con el horror del asesinato, de que hoy estás y dentro de un rato no sé. Entonces, quería recordar esa experiencia, no solo para ayudarme a armar lo que quiero decir, sino también para recuperar la dimensión de la acción, de la práctica, pero también la dimensión que a mí me gusta saludar celebrativamente, que es la dimensión de la teoría. Entendiendo por teoría, no una abstracción alejada de la realidad, como decía la compañera, despojada de carnadura y de historia, sino esa idea que de comunidad surge en ese grupo social determinado. Esa idea no nació en un frasco, como quien dice, sino que es la idea que construyó una comunidad a partir del ejercicio de aprender haciendo. Entonces no desdeño la idea de la teoría como si fuera algo por fuera de la realidad. Por el contrario, creo que devolverle a la teoría la vitalidad que Arturo Jauretche solía escribir en sus libros, algunos que escribió y algunas charlas que dio, que surge de la sabiduría popular. Por supuesto que esa sabiduría popular tiene una parte que es la que se organiza, porque ese taller no nació de la nada. ¡Ay, vamos a hacer un taller! ¡Ay, bueno, vamos a juntarnos a un museo! Es que te levantaste y se te ocurrió eso, lo mismo que ir a comprar el pan. En realidad te juntaste porque había una necesidad. Ustedes saben que donde hay una necesidad hace falta un derecho a ser ejercido. Ya se identificó la ponente. Entonces, esa necesidad con ese derecho se ejerce colectivamente, con la comunidad organizada. Entonces, hace falta una política. A veces la política nace del Estado. A veces nace del Estado. En América Latina no siempre nació del Estado. Y en ese caso, en ese pueblo, en esa comunidad, fue una iniciativa autogestiva, porque el Estado era un Estado que más bien había reprimido a la gente y había asesinado a la gente que allí no estaba. Entonces no, quería ser de los museos que decía la compañera, ¿no? Esos museos de las bellas artes, de las artes tan, viste que la gente está acostumbrada a decir, la gente, ¿qué será la gente? Algunas personas dicen, yo no entiendo, pero yo no entiendo de pintura. Y yo dije, ¿por qué hay que entender antes? O como dice, no, yo voy al teatro porque no entiendo. Estamos en el horno. Si vos haces pintura, si vos haces fotografía, si haces las estatuas, viste que la gente dice escultura, dice estatua. Si haces las estatuas y no entiende, estamos en el horno, porque entonces es para un grupo de entendidos y de entendidas. Entonces hay ahí, fíjate, hay una idea de comunidad que es la que se organiza en el territorio, un territorio que, como decía también la compañera, no es uno igual a otro. Pero la clave de la comunicación, la clave del territorio y la comunidad es una trama que se organiza, que es la de la conversación colectiva, que para nosotros es la comunicación. La comunicación como una estrategia de recuperación de la biografía personal y colectiva, de la identificación de modos de leer el entorno que tienen unos y otros, de identificar conflictos, y ahí aparece la diversidad porque no todos vemos lo mismo. Y sobre todo si te atraviesa una guerra que te fragmentó, te separó, te desinformó, te ausentó de la posibilidad de entenderte con el otro, porque una cosa que hace la CIA, ustedes saben, ¿no? La agencia que mandó Reagan a América Latina para dividir a los pueblos de América Latina, es que cuando se te desaparecen las personas y tus cosas, empezás a desconfiar del vecino. Es como pasó acá en la dictadura, ¿no?
Uno desconfía del vecino. Entonces entra a cerrar adentro de la casa y a poner rejas y a levantar muros y a poner espirales para que no te anden por los techos, que además como te andan. Entonces vos te vas cerrando, te vas replegando y te querés menos organizar con el otro y la otra. Entonces, cuando llevas muchos años de hacer eso, mucho tiempo, se te hace un hábito y naturalizás una manera de la existencia colectiva que ya deja de ser colectiva para ser sumatoria de individuales donde todo el mundo desconfía de todo el mundo. Entonces, conversar con el otro es algo rapidito, sencillo, ideal para gatas, andate rápido, le abrís el postigo, le decís no quiero, y cerrás la puerta, porque seguro te va a afanar. Viste que hay como una onda que se te va creando, que son un montón de miedos. Miedo, lo que crean las guerras, las dictaduras, las represiones, es miedo. Es un cúmulo de miedo que no es solo personal, sino que también es colectivo. Y uno no quiere salir a la calle porque tiene miedo. Entonces, claro, a nosotros se nos ocurre, porque estamos completamente de la cabeza, hacer cosas para salir de la casa, para salir del miedo, para encontrarse en la calle, para hacer caminar a la gente por su barrio, para reunirse a conversar, a pensar distinto y a ponerse de acuerdo, o sea. Y además no solo lo queremos hacer en las calles, también lo queremos hacer en las instituciones. Ahí ya estamos para el psiquiatra. Viste que en las instituciones las tenés que transformar, porque son verticales, acartonadas, la gente te dice, pero ¿cómo? ¿Usted dice de ir al asentamiento? Sí, digo de ir al asentamiento. Pero ¿cómo? ¿Sacar foto con una lata de durazno? ¿Cómo va a ser una foto con una lata de durazno? ¿Usted dice que va a poder escribir poesía, el don? Sí. Pero poesía. Sí, poesía. Literatura, cuento, novela. No, bueno, novela no será mucho. Medio de comunicación, hacer periodismo, programas de radio. O sea, se nos ocurren cosas para hacer donde además tenemos que romper, transgredir, reinventar, rearmar. Recién conversaba con Silvia Durán, que la conozco porque ella tiene una hermana que es como mi hermana, que es Julia Durán. Y decíamos, los problemas que tenemos en los ámbitos donde hay que construir comunidad para gestar territorios asociativos, colectivos y solidarios, es una tarea que ahora, yo digo, no en ese momento, para vagos no está hecha. Porque es una batalla en el territorio, del cuerpo a cuerpo, de ese cuerpo a cuerpo que es un cuerpo a cuerpo conversado, de un trabajo que hay que hacer de conversación sistemática con el otro, donde vos tenés que desmontar todas esas identidades culturales cargadas de miedo, cargadas de censura, cargadas de no me junto con el otro porque alguien me va a venir a cortar el fideo. Esas percepciones del mundo que están naturalizadas, desmontarlas, desnaturalizarlas, como quien dice, por ósmosis ni por casualidad. Vos no le decís a la gente, no, quédate, hacelo, y a otro se le ocurre cómo hacerlo. No, tenés que proponérselo, tenés que trabajarlo, tiene que haber políticas de Estado que acompañen ese proceso. Muchas veces hasta no hacen falta tantos recursos, como el Museo Guggenheim o el Museo de Arte Moderno, que yo lo quisiera conocer en Nueva York. No me digan, no, yo no. A mí me gustaría conocerlo, discúlpenme, pero estaría bueno ver ahí cómo habían hecho esos. Eso no quiere decir que ese sea el modelo. Ese es el problema de la cultura dominante, hegemónica, creadora del miedo a la expresión y al derecho a la comunicación. Mandar al silencio a otros modos
¿dónde lo leí? Por acá, en el video me parece, a otros modos de gestión de la cultura. Entonces, voy a tratar de recuperar 4 cosas que comencé a recuperarlas y la abandoné. Una es la idea de la producción colectiva o la producción comunitaria, no como algo dado o algo geográfico, mucho menos, sino es una construcción de seres humanos y humanas concretas que se tienen que encontrar. Pero ahí cuando se encuentran tenés un problema. Viste que alguna gente dice, no, lo que pasa es que uno se encuentra ahí si la gente no piensa igual. Mucho lío, la gente discute y hay diferencia, entonces no se puede ir a ningún lado. Y está acostumbrada, 30 años no son nada, 30 años no son nada. La vida mía ha sido llegar a la madurez, pero en la madurez de edad por lo menos. Pero en la historia de la humanidad, puñado, para mí ayer asumí Alfonsín y ya se pasaron 30 años. Entonces vos decís, ¿por qué todavía la gente piensa que estar juntos significa que pensemos igual? ¿Por qué la gente cree que para poder construir un proyecto colectivo significa que no hay que discutir, que la discusión es mala? ¿Qué significa que haya debate es un problema? Entonces vos fíjate qué clave que es en esa relación humana entre uno o más, entre unos o más de unos, que es volver a aprender lo que significa la conversación con otra persona, que es donde podemos pensar distinto, pero nos podemos poner de acuerdo en 5 cosas fundamentales. Por ejemplo, para los comunicadores y comunicadoras sociales es muy importante el derecho a la comunicación, el ejercicio del derecho a la comunicación. Por lo tanto, somos unos militantes de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que distribuye la palabra entre el sector social, el sector público y el sector privado. Entonces los del hegemón, de la aristocracia de los museos, se nos reproducen los medios de comunicación, que son los medios oligopólicos y los monopolios, que entienden libertad de expresión como libertad de empresa. Entonces cuando aparecen los medios comunitarios, como Radio Aijuna de Bernal, que dice el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que le facturó 620.000 pesos cuando en realidad fueron 35, pequeño detalle. ¿Qué habrán hecho con la plata del gobierno de Macri? No lo sabemos, pero se le reprodujo con un montón de otros medios comunitarios. Entonces, para nosotros, el ejercicio del derecho a la comunicación en el territorio se nos cruza inmediatamente con la cultura, con todas las expresiones culturales. Por lo tanto, comunicadores, comunicadoras, trabajamos con agentes de la cultura. Por eso estamos acá. Porque hay que pensar, decimos nosotros, que trabajar en el territorio supone no solamente compartir información y producir debates ciudadanos sobre temas de opinión, sino trabajar en la desnaturalización de todo aquello que nos oprime, nos manda al silencio, nos deja solos y solas y no nos permite trabajar con el otro. Entonces, la idea de comunicación y territorio, o comunidad y territorio, donde la comunicación cumple un papel estratégico, no es un territorio solo geográfico. Es un territorio en el sentido cultural del término. Hay muchos territorios, como ustedes saben. Los territorios que reúnen a los jóvenes, y ya decir los jóvenes es un autoritarismo, porque hay jóvenes de distintos sectores sociales, donde naides es más que naides, como decía el muchacho Artigas. Los niños no son lo mismo si tienen la panza llena que si no la tienen. La verdad que no. Y lo mismo pasa que si tenés trabajo o no tenés trabajo. Entonces, el dibujo del territorio es la recuperación de los modos de existencia de grupos sociales determinados, de los cuales uno se tiene que anoticiar. Si no, hace una máquina de hacer chorizo, hace un museo para todos.
un museo hegemónico, pero con onda, que a mí me encantan los dos. O tiene una cita de, qué sé yo, de Vita o del Che, y entonces ya eso lo hace comunitario. No, está buenísimo todos esos nombrados Pacurondo, podemos seguir para no dejar nada afuera, Alejandra Pizarnik, ¿no es cierto? Pero recuperar la palabra a través de una experiencia cultural es mucho más que recuperar la memoria, es recuperar un modo de habitar el mundo. Entonces, la comunicación no solo es una estrategia de conversación y de debate en distintas territorialidades, sino que además es una posibilidad de diagnosticar la realidad, pero también de soñarla. ¿Me sé explicar yo? Porque ¿viste? Uno tiene que chequear, por algo estudias comunicación, pues sin tener la fantasía de que no te entienden nada, o que uno no se sabe explicar, ¿viste? Eso en el fondo es algo que lo acompaña toda la vida, para eso estudiar la profesión. Si yo me sé explicar y fui capaz de decir lo principal inicial, yo quiero preguntarle, como somos muchos, por suerte, muchas, para que algunos levanten la mano, 3, 4, después son más seguro, pero ¿por qué ustedes quieren hacer una comunidad facilitadora de museos comunitarios? ¿Por qué y para qué? Vamos a recuperar la dimensión política, ¿no? Que es, ¿para qué uno quiere hacer eso? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque necesito en esta charla taller interactuar con los idearios comunitarios que hay en los sueños y en las prácticas de ustedes del qué y el para qué, o por qué y para qué, se hace lo que se hace. Porque en general, imagino que ni el museo, ni los medios comunitarios, ni la salud comunitaria, ni la odontología comunitaria, uno la hace como un fin en sí mismo, para perfeccionar el diente. No. Uno lo hace por algún sueño mayor que hace que se venga de Bahía Blanca y caiga tempranón y se quede todo un día y después se vaya. Y que hace que uno esté en medio de la cabeza y se vaya al fuerte, en Jujuy, y haga lo mismo, pero en Jujuy. ¿El qué y el para qué de ustedes? Es esa mi pregunta disparadora. Como diría Paulo Freire, la pedagogía de la pregunta. ¿Compañero? Para evitar los elitismos. ¿Qué quiere decir para evitar los elitismos? Que la cultura llegue solamente a un grupo determinado de personas. Muy bien. Sí, quiero un mate. Compañera. Mi respuesta, pero resumiendo por qué defiendo las prácticas comunitarias, estoy convencida de que hay que volver a vincular a las personas. Hay que vincularse porque así solamente juntos, entre todos, podemos tener proyectos superadores de la realidad. Es una cuestión de compartir, participar en la toma de decisiones. Hay un contexto político también. Tenemos que volver a tener poder y entre todos tomar decisiones y proyectos. Y porque creo y que el mundo, estoy viviendo en Europa y acá, y esta misma discusión es allá. Está ahí, bueno, es un tema que después lo puedo compartir. El mundo está pidiendo ahora compartir el poder. El poder no está en los políticos, el poder tiene que volver a la gente. Y esto, hay un gran movimiento ya de políticas más horizontales. Se está destruyendo acá en Argentina y en Europa, especialmente en Francia, este verticalismo. La gente está destruyendo y pide ya políticas más horizontales. Por eso la tesis que defiendo y es algo personal también. Así que bueno, por eso. ¿Otros? Porque a todos y todas. Decís todas porque somos mayoría mujeres. Ah, bueno. A todas las personas. Hola a todos y todas las personas. Creo que porque es necesario también construir nuevos sentidos en las prácticas, ¿sí? O sea, hay voces que están silenciadas, esto que vos decías, y me parece que es necesario que esas personas también, además de tener acceso a la cultura, puedan construir la cultura. O sea, construir
desde nuevos sentidos, porque tiene muchas cosas para decir. Creo que para mí eso es lo fundamental. Después podríamos hilar finito y un montón de cosas, pero... Vamos a hilar finito, claro. Y creo que tiene que ver con qué es la escala que puedo manejar. Es la escala dentro de la cual puedo desarrollar prácticas y estratégicas a un nivel que puedan ser multiplicadas. Es la escala donde puedo conocer, es la escala donde puedo intercambiar con respuestas, con preguntas muy concretas y aunque parezca limitada, creo que es la que construye un cierto entrenamiento de convivencias que se pueden multiplicar. Y es el lugar donde realmente, como vos decís, puedo elaborar teoría. No puedo sino elaborar la teoría más que puedo tener marcos de referencia, pero los tengo que bajar y los tengo que contrastar con lo que se produce desde esa escala que es la que manejo. Esa es mi idea. El conocimiento da poder. Siempre. Saber sobre sus bases, lo antiguo, lo de hoy y lo de mañana. Que sean partícipes de eso. Mis padres, yo soy grande, mis padres nunca me transmitieron mucha cosa y yo me quedé siempre queriendo saber. Pienso que tiene que ser eso, empezar por la gente que menos se considera con derecho a saber sobre sí misma. Para eso estoy aquí. Muy bueno eso. Me suena, no sé, profundamente, ¿no? Cuando uno no sabe, ¿viste? Cuando vos no sabés de vos, estás en el horno. Cuando no te sabés. Y comunitariamente lo mismo. Como uno no se sabe de dónde viene y para dónde va, es cuando nosotros se hacen el pecado. Yo miraba la exposición de las fotos y la recuperación de la historia de la huelga de 1913 y me detuve en esta que está acá, que son las caras, las chicas, los chicos, pues son chicas y chicos. O sea, parecen grandes de cómo se vestían, o uno lo asocia con la abuela, ¿no? Que cómo se vestía la abuela, o el bisabuelo. Pero son gente joven, obrera, que en esta parte explica que lo primero que les piden es reunirse y organizarse. Cuando se manifiestan las obreras de la empresa de la cristalería, ¿no? Para organizarse, para reclamar por sus derechos, como dice la señora. Siempre para reclamar. Y hay un tiempo en el que se pone tan fea la mano cuando vos reclamas por tu derecho que pasa lo que pasó entre el 76 y el 83. Y ahora están esos que nostalgiosos demandan ese tiempo. Cuando vos te reunís para organizarte a lograr el ejercicio de un derecho, empiezan a decir las mismas cosas. Vos lo leés, dicen lo mismo. Yo dije, 2015, no pasó nada. Hay una historia patricia que sigue multiplicándose. Entonces yo ahí quería meter una cuchara importante. Uno dice la gente, ¿no? Reclama a la gente. Ahora sí, en el trabajo del Estado quedará en la periferia. Ese Estado, claro, si el Estado es algo, no sé los anarquistas como me dirían ahora, pero ese Estado, o un Estado, porque hablar del Estado es algo muy gordo. Es decir, el Estado nacional, provincial, local, las provincias, los municipios no son lo mismo. Cada lugar tiene como su modalidad, aunque la función pudiera ser pensable como homogénea, igual la forma de ejecutarse, de hacerse, varía en toda la Argentina. Entonces, el papel del Estado en facilitar procesos en donde la gente pueda ejercer su derecho, hay modalidades de ser pensado. Una es, como decía a la compañera, es le doy para que hagan.
o vénganme a pedir que les doy. ¿Viste que hay como una tradición en nuestro pueblo que la gente dice, el pibe Juanito Pérez, vamos a llamarle porque hay uno que me acuerdo, pero Juanito Pérez, y era bueno, hasta que se hizo político. Era un buen pibe, pero se hizo político. Como si lo político está tan arraigado, con algunas argumentaciones históricas, que es malo ser político, que no podemos tomar el poder, como dice la señora. Entonces, el tema es cómo te convertís en un gestor político, cultural, comunicador, para rearmar políticas de Estado. Porque una cosa es, la compañera dijo, es con el Estado. A mí me gustó rescatar eso, estoy quedando bien con la... no es así, no hace falta. Yo comparto plenamente, por eso estoy acá y acepté compartir, y dicen acá que uno no se mama, decía la que está comiendo mate, y decir, si el Estado no lo transformamos nosotros para construir territorialidad del compartir, se lo dejamos a otros. Se lo dejamos a otros. Y dice, y a mí no me dan nada. ¿Viste la frase esa? Si uno no trabaja, no come. Así que todos estos son unos mangas de transfugar. Es decir, cuando uno construye la idea de un Estado delegativo, se vuelve a los 90, ¿no? Y cuando construye un Estado participativo o representativo, como dice ese señor tan maravilloso, que se llama Álvaro García Linera, el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, y también Evo Morales, es decir, que estuvo en la Universidad de Quilmes hace poquito, y construir, es tomar para construir. Esa es la idea. El Estado es un bien colectivo, es un bien de la ciudadanía. Si se hace mal, es porque lo dejamos. Entonces, a la idea de territorio no es el territorio de la comunidad que está lejos allá, yo digo La Plata, en Los Hornos, que me encantan. O Olmos, donde te estás haciendo la casa, que me tocó militarlo la vez pasada. O Monte Grande, donde vive mi mamá. Yo me vine con mi mamá. O yo vivo en Caballito, por ahora. No es la geografía solamente, son modos de compartir existencia político-cultural, geográfica, hábitos, ¿no? Modos de estar, modos de relacionarse y de vincularse. Los vínculos pueden ser de confianza o de desconfianza, cargados de miedos o democráticos, basados en el respeto a la diferencia o no, respetando eso que Anita, una amiga, siempre dice, respetando la diferencia entre la basura, ¿cómo se dice? Reciclable de la otra, orgánica e inorgánica, el modo de usar el agua, esos hábitos de relación con el agua, la tierra, el fuego y el aire, dirían los mayas, esos modos del entre, de la vincularidad, uno lo puede aprender. Y si está desaprendido y está funcionando ese entre en función de la acumulación del capitalismo, de la mercadología, que el que tiene más es el que más es. Si vos tenés plata, sos. Si no tenés plata, sos un idiota. Viste que hay como una visión pululando, que vos vas a la cola y se venís más o menos atildado, te atienden. Y si no te dicen, ¿qué quiere, negra? ¿Viste? Como que de segunda. En el hospital pasa eso a las 5 de la mañana, es un problema eso. En algunos sectores del hospital, porque algunas cosas han cambiado en todos 12 años. Entonces, y para darle la palabra a mi compañera que está a la izquierda, la vincularidad tiene que ver con la voluntad de los ciudadanos y de las ciudadanas y de cómo quieren gestar comunidad, pero también con iniciativas de política de Estado que la pueden facilitar. Solita no se hace. Podrás hacer una linda ONG, Juntos Podemos,
Nacidos para la Esperanza, todísimo ONG de los 90, digamos, ¿no? Medios populares para el cambio, todo eso. Ahora, cuando eso se nace en red y tienen un fondo concursable de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, es otra cosa. No, yo pensando mientras ibas hablando, solamente diferenciar el concepto de ciudadanía del de población, pueblo, habitantes, ¿no? Que estas prácticas comunitarias que yo, en las preguntas que vos hacías antes, pensaba justamente en que lo que estamos buscando, por lo menos nosotros, es llegar un poco más allá de la ciudadanía. Un ciudadano es aquel que ejerce sus derechos, tiene más de 18 años, vota, ¿no? En nuestro país tenemos una cantidad de pueblo que no es ciudadano porque son menores, porque son mayores, porque no tienen DNI, porque son extranjeros, ¿no? Y que estas prácticas tienen que abordar Son a discriminados. todo el pueblo y no solamente a los ciudadanos, ¿no? Sí, la mente siempre ha estado muy asociada a lo que algunos de ustedes y algunos de ustedes llaman que es el positivismo, ¿no? Asociado al voto, asociado al DNI, a los derechos jurídicos. Pero hace como un tiempo largo, sobre todo cuando se quiso recuperar la dimensión de la política como un valor y no como algo chancho y feo, la noción de ciudadanía trascendería lo jurídico, ¿no? Sino justamente, llamémoslo, Estado de Derecho. Un Estado de Derecho por lo cual todos tienen que tener casa, todos tienen que tener salud, todos tienen derecho a expresarse, todos tienen derecho a recuperar la memoria y a tener estrategias culturales que le permitan construir comunidad. En ese sentido, digamos, ¿no? A mí me parece, primero les hago otra pregunta, antes de... para no construir elitismo, dice el compañero, para empoderar, para tomar el poder, dice la señora, así, muy sencillito, dijo, empezar por lo que menos tienen, o más que los que menos tienen es, como decían Frank Fanon, los condenados de la tierra, ¿no? Los que no son migrantes, que viste que le dicen los extranjeros, cuando muchos de nosotros decimos los compatriotas. No tengo trabajo por culpa de los paraguayos que llegaron, viste, qué horrible, la gente es esa gente. Son bolivianos, como era el chiste de Clorín, no, de Clarín, bueno, lo mismo, que Crónica, que decía murieron dos personas y 2 bolivianos, y nadie decía nada en esa época.